Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Estamos cerca de la 33ª edición de los Juegos Olímpicos de París. Colombia ha mejorado su participación y medallero con el paso de los años. ¿Por qué, si somos potencia en ciclismo, no se refleja en las medallas olímpicas? ¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico? ¿Qué hay que hacer para impulsar más el deporte colombiano? Para este capítulo hablamos con la periodista deportiva de la W, Valentina Peña, con Cecilia La Chechi Baena, campeona del mundo en patinaje, con el director de AS Colombia, Steven Arce, con Pedro Aguirre, consultor de proyectos del Movimiento Olímpico, con Katy Orrego, experta en ciclismo, y con Hernán Peláez. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 90 de Mis Preguntas. Bienvenidos. En la historia de la humanidad, pocas costumbres se mantienen. Es una historia de cambios, de avances, de retrocesos. Piense en su familia, en cuáles tradiciones han perdurado al paso de las generaciones. Ahora piense en la humanidad, en proporciones no de décadas, sino de milenios. Hemos cambiado radicalmente y de escribir textos en papiros y pergaminos pasamos a dictar o dejar que una inteligencia artificial lo haga. Las costumbres para cocinar, fabricar objetos, transportarnos, entretenernos han cambiado. Ya no comemos un animal recién cazado y asado frente a una fogata. Ahora es una comida hecha por alguien más que nos la llevó un mensajero en moto y que comemos frente a la pantalla de un televisor o de un celular. Y si hace tan solo un siglo tomaba varios días cruzar el país a través del tren, barcos y mula, o requería semanas atravesar el océano Atlántico en un barco con el riesgo de naufragar, ahora es cuestión de un par de horas en un vuelo llegar de Santa Marta a Bogotá, o toma 10 horas durmiendo y viendo un par de películas un vuelo Bogotá-Madrid. Pensar en lo que llamamos los años antes de Cristo es casi pensar en otra humanidad. Leemos o vemos lo que hacía la especie en la época, sus costumbres, y parecen una especie totalmente diferente a la nuestra. Pero hay muchas tradiciones que perduran desde entonces, muchas de ellas religiosas y en otros casos, lamentablemente, como las guerras, también se mantienen. Quizá ya no sacrificamos animales en nombre de Dios, o las guerras ya no consisten en ejércitos de miles de hombres a caballo con lanzas y espadas enfrentándose cuerpo a cuerpo, pero la costumbre de adorar dioses y enfrentarnos unos a otros se mantiene intacta. Sin embargo, hay una tercera tradición, una bastante antigua, que se mantiene hasta el día de hoy, y es la de los Juegos Olímpicos, un evento que ha perdurado milenios, que se ha ajustado a épocas de guerras mundiales, pandemias y tecnología. Sí, porque aunque la versión que está por comenzar en París es la 33ª, no significa que en realidad sea un evento con solo 33 versiones. Los orígenes de los Juegos Olímpicos son nebulosos y no se sabe con exactitud cómo comenzaron. Se dice que todo empezó como una ceremonia fúnebre para conmemorar a los soldados caídos en guerra. Esto ha sido un tema en la literatura griega desde Homero, que narra en la Ilíada las luchas entre dos hombres, una carrera de carretas jaladas por caballos, carreras a pie, competencias de lanzamiento de objetos como jabalinas o pruebas de puntería con arco y flecha. Pero no vamos a repasar milenios de deportes, de sus orígenes y de sus cambios. Avancemos a la actualidad, a la versión número 33 de la era moderna de una celebración de la capacidad del cuerpo humano. Hasta el día que grabo este programa, la delegación colombiana tiene asegurados 68 cupos para participar en los Olímpicos, que están distribuidos así. La mayoría de los cupos son para la selección femenina de fútbol, que son 18. En ciclismo hay 7 cupos asegurados, 5 para pista, 2 para ruta. Atletismo en sus diferentes categorías tienen 6 cupos. Boxeo y BMX cuentan con 5 cada uno. 4 cupos para levantamiento de pesas, gimnasia tiene 3 y otros deportes con 1 o 2 cupos. En abril de este año, Irma Ruiz, vicepresidenta del Comité Olímpico Colombiano, habló con Radio Nacional y dijo que se aspiraba a 40 cupos más. En ese momento se habían logrado 38 cupos, o sea que el comité espera que sean 78 cupos. Así que esperamos el tiempo que queda para cumplir esa expectativa. De acuerdo con un contrato conocido por la Unidad de Datos del Tiempo, firmado entre el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, el gobierno proyectó una meta de 115 deportistas, lo que indicaría que el comité está lejos de lograrla.
Las delegaciones olímpicas de Colombia han ido aumentando con el paso de los años. Pasamos de un solo deportista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 a 43 atletas en México 68. El número ha ido aumentando, con algunos años en los que fue ligeramente menor al anterior, aunque con una consistencia. En los Juegos de Pekín 2008 fueron 67 deportistas colombianos y 4 años después en Londres fueron 104, la primera vez que el número fue mayor a 100. En la siguiente versión, el número volvió a crecer, bastante. En los Olímpicos de Río, el número de deportistas de la delegación colombiana llegó a su pico con 147. Sin embargo, hace 4 años en Tokio, ese número bajó a menos de la mitad, 71. ¿A qué se debe este bajón en el número de deportistas en la delegación comparado con hace 4 años? Le hice la pregunta a Steven Arce, director del medio deportivo AS Colombia. Bueno, no se puede hablar solamente de calidad o que en este momento se hayan hecho mal las cosas, aunque se están haciendo mal. La inversión del gobierno nacional en el deporte no ha tenido los filtros suficientes para que terminen llegando a donde deben llegar, y ese es un capítulo más largo que seguramente merece ampliarse más adelante. Pero más allá de eso, pues por algo muy básico, y es que no tenemos la clasificación de varios equipos que colectivamente suman más clasificados a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, no tenemos la representación del equipo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos, y esos son mínimo 23 jugadores. Entonces tenemos 23 cupos menos. Entonces eso hace, para efectos prácticos, que tengamos menos clasificados. Pero como digo, no se trata simplemente de decir, no, es que mire, ahí está la razón de por qué están haciendo mal las cosas, estamos con menos atletas. No, hay que tener también, y ser muy técnico en esto, la lupa sobre los deportes colectivos y los individuales. En los individuales vamos a llevar casi que la misma gente que en los pasados Juegos Olímpicos. Hay que ser honestos y no dejarse llevar por patriotismos. No somos un país medallista olímpico. Los deportistas colombianos han logrado 34 medallas olímpicas, de las que 5 han sido de oro, 13 de plata y 16 de bronce. Esto nos ubica en el puesto 59, muy lejos de países como Estados Unidos, que lidera la lista de forma absoluta con 2.655 medallas, o China, que tiene 1.010. Cuba es el primer país latinoamericano en la lista, está en el puesto 16 con 235 medallas. Aunque el país ha participado en todas las versiones de los Juegos Olímpicos desde 1932, le tomó 40 años tener un deportista en el podio. El primer colombiano en ganar una medalla olímpica tiene un nombre que no parece colombiano, Helmut Bellingroth-Wolf. Barranquillero, hijo de inmigrantes alemanes, en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 abrió el camino con una medalla de plata en tiro olímpico. Bellingroth hizo 60 disparos, alcanzando 565 puntos de un total de 600, igualando la puntuación del soviético Lakov Chekesniak, quien ganó la medalla de oro. Participó otra vez en Montreal en 1976, pero quedó en el 6º lugar. Ese mismo año también se obtuvieron otras 2 medallas de bronce en boxeo. Tuvimos que esperar 8 años para volver a ver colombianos medallistas, y fue en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 cuando Bellingroth repitió la hazaña y se volvió a quedar con la medalla de plata. Esta fue la única que obtuvo el comité en esa versión. En Seúl, 1988, el boxeador Jorge Julio Rocha se colgó la medalla de bronce. En Sydney 2000 se dio uno de los momentos históricos del deporte colombiano. La pesista caucana Marisabel Urrutia se colgaba por primera vez una medalla de oro para Colombia. Esto marcó un hito para el país y para el deporte nacional. Fue solo en Londres en 2012 que se dio un salto en el número de medallas cuando fueron 9. Una medalla de oro, la de Mariana Pajón en BMX, 3 de plata, Rigo en ciclismo en ruta, triple salto de Caterina Ibargüen y otra vez levantamiento de pesas a manos de Óscar Figueroa. Y 5 de bronce en BMX, lucha, judo, levantamiento de pesas y taekwondo. Luego en Río de Janeiro fueron 8 y en las pasadas en Tokio fueron 5. Según el contrato del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano que mencioné antes, se espera aumentar o igualar las 5 medallas de Tokio 2020. Según se lee en el contrato y de acuerdo con la proyección de clasificación, se espera obtener 7 medallas olímpicas, siendo los deportes atletismo, boxeo, ciclismo, BMX, levantamiento de pesas y lucha, los deportes más opcionados a sumar en el medallerismo olímpico. ¿Es realista esta meta?
Le trasladé la pregunta a la periodista deportiva de la W Radio, Valentina Peña, y esto me contó. Yo creo que ese objetivo de conseguir al menos 7 medallas es realizable, no me parece lejano, pero sí es muy probable que ninguna de estas medallas sea de oro, y esto se debe sencillamente a que en comparación a años pasados, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Londres, en los Juegos Olímpicos de Brasil, Colombia ya no tiene un deportista supremamente dominante en una disciplina, como pasó pues en su momento con Mariana Pajón en BMX o Caterina Ibargüen en salto triple. Lo que sí veo son muchas potenciales medallas en términos de pronto plata o bronce, con el caso de Lorena Arenas en marcha es una posibilidad. Natalia Linares en salto largo podría ser una sorpresa. Esta atleta vallenata que ha dado mucho de qué hablar y que puede ser, como lo comentamos, la gran sorpresa para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Jenny Arias e Ingrid Valencia en boxeo ya saben lo que es obtener una medalla, así que también son cartas importantes de nuestro país. Y por supuesto no nos olvidemos del levantamiento de pesas, donde Colombia siempre suele tener representantes. Tenemos a Luis Javier Mosquera, que ya estuvo presente con medalla olímpica en Tokio. También tenemos a Jenny Álvarez, que lo ha hecho muy bien en la rama femenina, más particularmente levantamiento de pesas 59 kilogramos. Así que yo sí veo posibilidades de medalla. Marta Bayona en ciclismo, Kevin Quintero. Están las posibilidades de la medalla, pero el oro no lo veo tan claro como muchas personas sí podrían llegar a verlo. Tal y como lo esperaban las estimaciones del Ministerio de Deporte y del Comité Olímpico Colombiano, la halterofilia, o sea, el levantamiento de pesas, es la disciplina que más medallas le ha dado al país. Desde Sydney 2000 hasta Tokio 2020, los pesistas colombianos se han colgado 9 medallas, 2 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Solo en la Copa del Mundo de Pesas, que tuvo lugar en Phuket, Tailandia, el pasado abril, el pesista colombiano Jason López logró medalla de oro con récord mundial de arranque, 182 kilos, y obtuvo plata en envión, 210 kilos, alcanzando un total de 392 kilos, y aseguró su posición en el ranking y una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. En los Juegos Panamericanos, que se hicieron entre octubre y noviembre de 2023, los participantes colombianos lograron 6 medallas, 3 de oro y 3 de plata. En los Panamericanos, que se hicieron en Caracas en febrero de este año, Colombia se coronó campeona de la competición con 25 medallas de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Y en el Campeonato Mundial de Pesas del año pasado, la delegación femenina se coronó campeona y se quedó con 2 medallas de oro, 8 de plata y 3 de bronce. Pero a nivel olímpico, el país se ubica en el puesto 22 de medallas, siendo primero Rusia con 89. Eso sí, somos el país latinoamericano con más medallas en este deporte. Pero a pesar de que la halterofilia le ha dado al país la mayoría de medallas, no es ni de cerca el deporte más popular. Caso contrario pasa, por ejemplo, con el fútbol, un deporte que tiene aficionados por montones, pero que a nivel olímpico no ha tenido glorias. Ha participado solo en 5 Juegos Olímpicos. México 1968, Múnich 1972, Moscú 1980, Barcelona 1982 y Río 2016. Fue en esta última que el equipo olímpico de fútbol tuvo su mejor presentación, llegando a cuartos de final y cayendo ante Brasil. En los años anteriores nunca pasó de la fase de grupos. La selección femenina de este deporte ha participado en 2 versiones de Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016, en las que no lograron pasar de la etapa de grupos. Este año será su tercera participación y esperemos que les pueda ir mejor. ¿Por qué, siendo el deporte más popular, nos va tan mal en fútbol en los Olímpicos? Busqué al periodista Hernán Peláez para que me ayudara a resolver esta inquietud y esto me dijo. Siempre nos ha ido mal en el fútbol en el marco de los Juegos Olímpicos, donde fuimos por primera vez en 1968 a los Olímpicos de México. Y nos va mal porque seguimos pegados a un principio antiguo de solo competir, no ser protagonistas y menos tener ambición para ganar una medalla. Hemos tenido alguna selección de buen juego como la de 1992 en los Olímpicos de Barcelona, pero realmente el interés de la dirigencia cuando se habla de sub-20, Juegos Olímpicos, sub-17, es buscar la manera de enviar, de transferir futbolistas al exterior, y en ese aspecto muchas veces los técnicos le dan contentillo a tantos observadores, manejadores, presidentes de clubes. Ese es el problema grave que tenemos. Quizás en una época más seria el fútbol colombiano aspire a ganar, no solamente a competir.
Del otro lado está un deporte en el que podemos considerarnos potencia, que tiene miles de aficionados y con el que hemos logrado algunas medallas, el ciclismo. Después del fútbol, donde la selección femenina cuenta con 18 cupos, el ciclismo es el deporte con más representantes del país, con 7 clasificados. Aquí se compite en 2 categorías, pista, también conocido como keirin, y ruta. En la categoría de pista, la ciclista María Luisa Calle se colgó la medalla de bronce en Atenas 2006. En la categoría de ruta, Colombia cuenta con una medalla de plata que logró el ciclista paisa Rigoberto Urán en Londres 2012, luego de perder la medalla de oro en los metros finales contra el ciclista kazajo Alexander Vinokurov. Si Rigo decide participar en los Olímpicos de este año, algo que está en duda por el nacimiento de su hijo que será en agosto, se convertiría en el primer deportista colombiano en la historia en competir en 5 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, desde 2008 hasta 2024. Por otro lado, está el BMX, un deporte joven en los Juegos Olímpicos. Se estrenó apenas en Pekín en 2008 y en el que Colombia cuenta con 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata, que ganó Mariana Pajón en Londres 2012, Río 2016, Río 2020. Una crack realmente. Y aunque esas medallas son muy importantes para la historia deportiva del país, al compararlas con la tradición y el palmarés de los ciclistas de ruta de las grandes competencias como el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, parecen poco. Me surge entonces una duda. ¿Por qué, si tenemos tan buenos exponentes en ciclismo, el país no es potencia de este deporte en los Olímpicos? Le trasladé la pregunta a la experta en ciclismo Katy Orrego y esto me explicó. En el ciclismo de ruta, los corredores colombianos se han destacado en las carreras por etapas, no en las carreras de un día que se corren tipo clásicas. Esas se corren muy diferente. Por nuestra topografía y nuestra altitud, nosotros somos más potentes en las carreras de alta montaña. Las carreras como la de los Olímpicos de un día no son de alta montaña, porque ahí tienen que combinar todos los terrenos. Entonces ahí lo que se necesita son corredores con mucha resistencia y explosividad. Además, se necesita mucha estrategia para correr de manera inteligente. Y para esa estrategia necesitan equipos. Pero los cupos que cada país tiene para la carrera los da el ranking de la UCI. Y pocas veces hemos tenido el cupo completo para correr. Siempre vamos con 1 o 2 corredores y así es muy difícil. Por ejemplo, en los Olímpicos de Londres, Rigoberto Urán y Sergio Henao fueron inteligentes y supieron leer la carrera. Rigo por pocos metros, si no mira para atrás, se lleva el oro. En los Olímpicos de Río, Sergio Henao iba fugado y en los últimos kilómetros, en una curva que tenía el peralte al revés, iba siguiendo la rueda de Nibali y ahí perdió toda la posibilidad del oro. Hay un deporte del que Colombia es considerada potencia, en el que los deportistas lo han ganado todo, el patinaje. La Selección Nacional de Patinaje ha logrado el título de campeona mundial en 19 ocasiones, de las que 12 fueron consecutivas. Atentos a esta impresionante cifra. Los patinadores colombianos han ganado en total 773 medallas, 365 de oro, 234 de plata y 174 de bronce. Y una de sus principales estrellas es la expatinadora cartagenera Cecilia La Chechi Baena. En su vitrina, la Chechi tiene 6 medallas de oro y plata de los campeonatos mundiales desde el año 2000 al 2006, menos el 2005, y 3 medallas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A pesar de todo, este impresionante listado de triunfos deportivos, los patinadores colombianos no tienen medallas olímpicas porque el patinaje de velocidad no es un deporte olímpico. ¿Por qué? Bueno, resulta que incluir un deporte en la lista de los Juegos Olímpicos no es sencillo y hay una lista larga de las federaciones de otros deportes junto con el patinaje como béisbol, karate, que esperan ser incluidas. Iván Vargas, entrenador de la Selección Nacional de Patinaje y capacitador del World Skate, le dijo a Radio Nacional que el patinaje de velocidad no logra ser incluido por la dura competencia y el lobby de otros deportes. Esto fue lo que dijo Vargas. Que incluyan el patinaje en el programa olímpico tiene una altísima connotación política. Son 105 miembros de los comités olímpicos internacionales, los cuales tienen que dar su voto para que un deporte sea incluido en el programa olímpico. Y detrás de ese voto pues hay una cantidad de aspectos que ustedes conocen muy bien, que de pronto el lobby y todo ese tipo de situaciones no le han permitido a Colombia hacer. ¿Qué hace falta para que por fin el patinaje sea admitido en los Juegos Olímpicos?
Esto me respondió Cecilia La Chechi Baena, expatinadora y múltiples veces campeona mundial. Las razones por las cuales considero que el patinaje de carrera sigue estando fuera de los Juegos Olímpicos son las siguientes. Primero, a pesar de que ya se practica en los 5 continentes, la participación en los campeonatos mundiales es muy baja, alrededor de 33 a 35 países. Segundo, que no contamos con un gran sponsor internacional. La Federación Internacional y en los campeonatos mundiales no hay televisión global, no hay un gran sponsor y para la industria del olimpismo creo que eso tiene mucho peso. Tercero, la estandarización de los escenarios y las carreras. Los escenarios deportivos en todos los países todavía están poniéndose al día con ese reglamento de estandarización de escenario y yo creo que eso es una razón de peso también. Cuarto, los países potencia se han llevado sus deportistas campeones mundiales sobre ruedas al hielo, porque ahí sí tienen la posibilidad de darle medallas olímpicas a sus países, por lo cual eso ha hecho que esos deportistas migren y el patinaje de carrera se ha quedado sin esas figuras a nivel mundial. Desafortunadamente, a pesar de esa hegemonía que tiene Colombia en los eventos mundiales que vemos en los campeonatos del mundo, ganar medallas de oro, más de 33 medallas de oro contra países como Francia, Italia, que ganan 2 o 3 en el medallero, eso muestra que Colombia hace bien su tarea, que Colombia se prepara muy bien, que tiene un gran sponsor, que tiene televisión, pero los demás países, por esos motivos de migrar sus deportistas y poner todo su foco sobre el hielo donde pueden ganar las medallas olímpicas, eso ha hecho que desafortunadamente el patinaje se quede sin esa posibilidad. Y a pesar de todas esas medallas, trofeos y campeonatos ganados, ser deportista en Colombia no es sencillo. Es bien conocido que lograr patrocinios, apoyos para participar en campeonatos internacionales o simplemente para entrenar es muy difícil. Un ejemplo reciente es el del boxeador Juvergen Martínez, ganador de la medalla de plata de Río 2016. En marzo, Martínez denunció en un programa de Caracol Radio que el Ministerio del Deporte dejó de darle el apoyo económico desde hacía 8 meses. Otros deportistas, como el velocista Johnny Rentería, también denunció en su cuenta de Instagram que el Ministerio del Deporte no les ha pagado sus estímulos, pero además les adeudan las medallas bolivarianas, suramericanas, centroamericanas y panamericanas del ciclo olímpico. Escuchemos un fragmento de lo que dijo. Tenemos una pregunta: ¿qué está pasando con nuestros estímulos económicos? Es un año muy importante donde vienen las justas más importantes del mundo, donde el mes de enero, febrero, marzo no se han generado ninguno de los pagos. De muchos deportistas nos hemos comunicado con el ministerio y no tienen recursos como pagarnos. Algo similar denunció el atleta olímpico de lanzamiento de disco y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mauricio Ortega, quien se quejó de la negligencia del ministerio con los atletas de alto rendimiento del país. En marzo de este año, deportistas como la exjudoka y medallista olímpica Yuri Alvear, la expatinadora y campeona mundial Cecilia Baena y el exciclista líder del Tour de Francia Víctor Hugo Peña le dirigieron una carta al presidente Petro y al Ministerio del Deporte en la que le pidieron la creación de una Mesa Nacional del Deporte y señalaron la falta de esfuerzo en el presupuesto para el deporte. Y es que si hay una cartera que haya tenido problemas es la del Ministerio del Deporte, que en los casi 2 años del presidente Petro ya ha tenido 3 ministras diferentes y varios escándalos. Primero fue la aparatosa salida de una exministra y medallista olímpica, Marisabel Urrutia, a quien el mismo presidente declaró insubsistente debido a sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Después vino Astrid Rodríguez, quien renunció en febrero de este año por el escándalo por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 en Barranquilla, y en marzo se posesionó Luz Cristina López. Aunque tiene sentido que no dure mucho una ministra en esta cartera si el ambiente laboral es tan tenso como lo hizo ver el presidente Petro, que considera un error la creación de esa cartera. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma. En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación, eso tiene un sentido, entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Y ese constante cambio de ministras de deporte ha hecho que los procesos con las federaciones y los deportistas se interrumpan. El expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, le dijo al diario El Tiempo lo siguiente, abro comillas: cada 7 meses un ministro no es garantía de que todo esté bien. Se paran los procesos, se cambia todo, se vuelven a arrancar casi desde cero. Eso para el Plan Nacional de Deporte resta, no suma. Cierro comillas.
Y mientras el presidente Petro dice que más ladrillos significa más corrupción, los escenarios deportivos del país son precarios. Eso se vio especialmente en los Juegos Nacionales del año pasado, que se hicieron en el eje cafetero, cuando, según relata una crónica del diario El País, los atletas de squash que abrían la jornada llegaron a un edificio sin terminar, con andamios todavía armados y polisombra por fuera, con materiales de construcción abandonados aquí y allá y herramientas arrumadas en la zona de descanso. Muchos de los espacios comunes dentro del inmueble estaban sellados con cintas amarillas plásticas con la frase «Peligro, no pase». Y de acuerdo con la Procuraduría, las canchas de tenis del campo en Pereira, el Coliseo Mayor y el patinódromo de Manizales, junto con el complejo acuático de Armenia y otros escenarios, no lograron completarse a tiempo. Además, algunos de ellos presentaron retrasos de casi el 80% en la ejecución de las obras. Veo todas estas noticias y no puedo evitar preguntarme lo que muchos ya se han preguntado. ¿Qué hay que hacer para impulsar más el deporte colombiano? Esto me dijo Pedro Aguirre, director ejecutivo de Legacy Sports y consultor de proyectos del Movimiento Olímpico. Es una realidad que hay mucho por mejorar en los procesos deportivos. Las fallas se dan especialmente por asuntos burocráticos que demoran a veces los apoyos a los atletas, a entrenadores y en general a las instituciones que lideran el deporte en el país. Pero ahí no está el mayor reto. Una vez un atleta empieza a dar resultados, ingresa a los programas de apoyo tanto de la nación como de su departamento y no les falta casi nada. Cuentan con el apoyo económico, entrenadores, psicólogos, fisios que constantemente los están acompañando por el mundo en su preparación a las grandes competencias. Por supuesto que con fallas y oportunidades de mejora, con demoras e incomodidades ocasionales, pero en general en el continente somos un país que se destaca en los procesos de preparación y competición. Los retos están especialmente en apoyar más a los talentos, en fortalecer los procesos de los prospectos en sus proyectos deportivos, acompañamiento a las familias de los atletas, inversión en las regiones, en mejorar la infraestructura y modernizar el equipamiento deportivo, en darles más competencias nacionales e internacionales de jóvenes y trabajar mucho en su mentalidad. Para esto se requiere consolidar el sistema del deporte en la base, clubes, escuelas de formación y ligas, capacitar y traer conocimiento en deportes donde nos falta mucho por crecer, trabajar en conjunto con la estructura de la educación, es decir, colegios y universidades que en general son poco flexibles con el deporte. Son apuestas de largo plazo y está demostrado que dan resultado. Esto se debe dar con el apoyo público y enamorar al sector privado de un programa sólido con visibilidad e historias fascinantes. Es una combinación de factores para que un atleta llegue de la mejor forma a una competencia como unos Juegos Olímpicos. Pero la más importante es que haya sido parte de un proceso de largo plazo, que lo haya preparado y mentalizado para la alta competencia. Tengo la confianza que a Colombia le irá bien en París 2024, al igual que los grandes resultados que tuvimos en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Ser deportista de alto rendimiento en Colombia es un esfuerzo doble. Primero, porque se requiere de disciplina, tiempo y entrega para lograr competir y ganar todo lo que ganan en nombre de todo el país. Pero además, pareciera que deben lograr todo eso sin garantías, en condiciones poco apropiadas, con una vida profesional corta que les pide mantenerse jóvenes y en forma. Es un oficio ingrato, a pesar de las medallas, los trofeos y los campeonatos. Por eso, todos los logros de nuestros deportistas valen el doble, aunque no debiera tener que ser así. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 90 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.